Buenas tardes a la estimada concurrencia a este segundo Congreso Virtual Internacional de Posgrado en Informática, que se transmite desde la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad nos acompaña Rosalinda Lozano desde Venezuela. Bueno, Rosalinda, estamos listos para escuchar su ponencia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a la Universidad Mayor de San Andrés por la invitación a este evento. Estoy muy complacida de estar acá con ustedes en representación de la comunidad digital Planeta FATLA, específicamente en su programa de experto en Smart Working, donde estoy colaborando con este tema: información y comunicación efectiva para organizaciones en la era digital post-pandemias. Okay. Comenzaremos diciendo que estamos viviendo un momento histórico sin precedentes, donde la dinámica organizacional está sintiendo el efecto de los cambios acelerados que hay en el entorno, los cambios desde todo tipo de contexto, y esto hace una actividad muy compleja y es muy difícil de predecir el panorama que vamos a tener a largo plazo usando las técnicas tradicionales de gestión. Por supuesto, eso nos genera un clima de incertidumbre y que a la vez está lleno de muchos desafíos. La incertidumbre la podemos ver por los entornos cambiantes. Fíjese que la foto allí es un ciclón, porque todas las condiciones de nuestro entorno, del entorno externo de cualquier organización, están cambiando de posición constantemente. Por ejemplo, los clientes están cambiando de gusto, los clientes están cambiando de productos, quieren servicios diferentes, hay más competencia, la competencia genera nuevas tecnologías o cambia los procedimientos. Además hay un panorama incierto en cuanto a lo que es política, economía, sociedad, ambiente, todo eso a nivel mundial. Entonces, para las organizaciones en general, para las empresas o cualquier otro tipo de organización, no necesariamente con fines de lucro, se genera una incertidumbre muy grande que representa riesgos para el logro de los objetivos que se pretenden a nivel de la organización. Definimos riesgos, tal como lo hace la Organización Internacional ISO, como efecto de la incertidumbre. Para nosotros en la organización es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. Aclaremos que riesgo puede ser positivo o puede ser negativo. Es cuando nosotros participamos en la bolsa, por ejemplo. Puede ser, asumimos el riesgo, pero podemos perder o podemos ganar, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que para diferenciarlo, normalmente utilizamos el término riesgo cuando hablamos de cosas negativas y oportunidad cuando es algo positivo. Pero lo cierto es que estamos viviendo un clima de incertidumbre y de permanente riesgo. Por supuesto, entonces, están los desafíos que se presentan y básicamente esto se expresa en la siguiente pregunta: ¿cómo las organizaciones, cómo vamos a lograr el éxito sostenido bajo este contexto cambiante? Y bueno, por supuesto, eso es algo complejo. Nosotros no podemos asegurar que vamos a tener éxito con tal o cual acción, pero sí es importante tener en cuenta unos elementos que nos van a ayudar mucho y son los que se listan acá en esta diapositiva: el pensamiento basado en riesgo, el enfoque de procesos, el manejo de la información, la optimización de la comunicación y el Smart Working. Bien, vamos a verlo cada uno de ellos por separado. El pensamiento basado en riesgo. Realmente no se trata de hacer una evaluación de los riesgos de manera rigurosa, sino aplicar el pensamiento basado en riesgo es preguntarnos constantemente: ¿cómo afecta esta situación
al logro de los objetivos. O sea, eso nos lleva a que nosotros necesitamos entender primero la situación, conocerla. ¿Y para qué queremos conocerla? Para tomar acciones, unas acciones que nos lleven a minimizar aquellos impactos que puedan ser negativos en nuestro objetivo y a maximizar aquellos que son oportunidades. Entonces tenemos que conocer bien cuál es la situación de la organización y cuáles son las situaciones que se están presentando en nuestro contexto externo e interno para poder tomar esas acciones. Y esas acciones nos llevarán a generar cambios. Cambios que una vez estructurados e implementados, si fueron llevados a cabo de una manera consciente, nos permitirán mejorar y mantener a la organización, hacer, como dijimos antes, tener el éxito sostenido. ¿Okay? Vamos a un ejemplo muy vigente. La situación de la pandemia que estamos viviendo y de esta cuarentena que ya va para 2 años y que ha repercutido a nivel mundial. Esa es una situación y la pregunta es, ¿eso se podía predecir o no se podía predecir? Y dirá, bueno, la mayoría de las personas no teníamos idea de que eso podría pasar, pero quien estaba bien informado a lo mejor no sabía que iba a haber un COVID-19, pero sí sabía que podían haber situaciones que nos llevaran a hacer algo que hemos tenido que hacer a la fuerza, que es trabajar a distancia, hacer actividades a distancia. Entonces, para eso, las empresas que estaban preparadas previamente, que ya tenían estrategias para trabajar a distancia, que ya tenían la tecnología, habían tomado esas acciones y pudieron abordar este riesgo de una manera positiva. Igualmente, las que no tuvieron que generar cambios acelerados o sencillamente desaparecer. Lamentablemente hubo muchas organizaciones que en esta situación desaparecieron. Sin embargo, surgieron nuevos negocios. Por ejemplo, los negocios que tienen que ver con delivery, eso tuvo un repunte. Aquellas organizaciones que se habían adelantado a este efecto y tenían ya toda una plataforma para trabajar virtualmente, una tienda virtual, por ejemplo, no todas las organizaciones las tenían, pero había quienes ya habían visto que eso era el futuro. ¿Pero por qué lo habían visto? Porque ya habían analizado los riesgos. Entonces, eso es lo que queremos tener siempre. Pensamiento basado en riesgo es estar atentos al contexto y con base a eso poder tomar decisiones. Pero para ello necesitamos de información y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver entonces otra característica importantísima de lo que deben ser los negocios en las organizaciones en esta época. Pasar de lo que es un enfoque funcional a un enfoque de procesos. El enfoque de procesos no es nada nuevo. El enfoque de procesos es algo de lo que se está hablando, por lo menos personalmente le puedo decir desde el inicio de este siglo, ya he estado trabajando con el enfoque de procesos, de tratar de implementarlo en las organizaciones y sin embargo ha habido bastante resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos al sistema funcional. Trabajamos como está aquí en el lado izquierdo por funciones. Cada quien dentro de la organización tiene una función, esa función genera una serie de actividades y las personas realizan estas actividades no necesariamente sabiendo cómo funciona el resto de la organización, solamente sabiendo cuáles son sus obligaciones y cuáles son los objetivos que le vienen a su cargo, que vienen de un nivel supervisorio que está de forma vertical, arriba. El supervisor me dice lo que tengo que hacer y yo trabajo en función de complacer a mi supervisor y a la vez mi supervisor a un nivel que está más arriba. Pero eso debe cambiar porque se ha demostrado que la forma en que se debe trabajar es poniendo atención a los procesos. ¿Cómo es el enfoque de procesos? Primero, parte del cliente. El cliente tiene unos requisitos. Esos requisitos
necesitan que la organización realice una serie de actividades y con base a ello le entregue una salida la cual debe generar satisfacción. Entonces, un proceso es todo conjunto de actividades que transforme unos elementos de entrada en unos resultados. Y esos resultados deben satisfacer a mi cliente, pero el cliente no necesariamente al cliente externo a la organización, porque hay clientes que son internos. Entonces, los procesos van a estar concatenados uno detrás de otro desde la determinación de las necesidades del cliente hasta lograr su satisfacción. Y todos los procesos entre sí van a interactuar. ¿Qué característica tiene un proceso? Bueno, que debe tener un objetivo, debe tener un alcance y que debe tener involucrados a más de una unidad funcional. Entonces, no es solamente que yo en este cargo hago estos trabajos, sino que todas las funciones de una u otra manera participan para que ese proceso vaya hasta la satisfacción del cliente e interactúan entre ellos siempre con ese fin. Como les dije, este enfoque de procesos ha sido difícil que las organizaciones, sobre todo acá en Latinoamérica, lo lleven. Confunden procesos con procedimientos, confunden funciones con procesos. Pero lo que sí es cierto que ya hay muchas organizaciones que están trabajando con este enfoque y que se ha demostrado que su eficacia es mayor que cuando se trabaja con la estructura funcional. ¿Okay? Entonces, ya vimos el pensamiento basado en riesgo y de esos riesgos, para lograr los objetivos, la organización debe definir unos procesos. Bien, continuemos. El manejo de la información, por supuesto, para que un proceso se lleve a cabo, necesita información documentada y necesita muchos tipos de información. La organización tradicional igualmente trabajaba con unos esquemas de transmisión de la información muy centrados en un contenido como muy explicado, muy detallado, como siempre vamos a escribir lo suficiente para protegernos las espaldas en caso de que algo no funcione, nosotros tengamos montones de información de respaldo que nos lleven a darnos cuenta de que no fuimos el culpable, ¿ok? Entonces, ahora las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si definimos información de la manera más sencilla, que son datos que producen significado. Los datos son abundantes, hay muchos datos y la organización debe estar en condiciones de procesar grandes cantidades de datos que son muy variados y que deben ser procesados con alta velocidad, porque la velocidad es algo muy importante en las organizaciones de hoy. Tenemos que dar respuestas rápidas e inmediatas. No podemos detenernos en un proceso de buscar y analizar datos. Entonces, esos datos variados, obtenidos a alta velocidad y que de paso tenemos que verificar su veracidad, porque ustedes estarán al tanto, todos los que manejan redes sociales estarán claros de la cantidad de desinformación que existe. Desinformación es circulación de información que es falsa, pero que parece verdadera. ¿Ok? Entonces, todo esto nosotros a esa gran cantidad de datos le tenemos que dar una estructura, porque esa estructura es la que nos va a permitir hacer un análisis. Nos tiene que haber llegado de manera oportuna. ¿Para qué? Para que de forma oportuna tomar decisiones y de solo cuando sustentamos las decisiones en información veraz y oportuna, esta información va a generar valor para nuestra organización. Entonces, fíjense lo importante que es hoy en día saber de manejo de información, ¿ok? Procesar la información de forma oportuna disminuye la incertidumbre y aumenta la probabilidad de éxito. Entonces, estamos viendo, tenemos mucha información, tenemos un clima que es cambiante, tenemos que analizar los riesgos,
para poder lograr los objetivos requieren de procesos, los procesos requieren de información y a la vez para analizar los riesgos también necesitamos información. Entonces todo esto está concatenado para que haya un funcionamiento óptimo. Pero no es solamente tener información, aunque sean los datos ya estructurados y analizados. Necesitamos también poder comunicar. Y ahí viene la siguiente parte de los elementos que nombramos, la optimización de la comunicación. Los procesos de comunicación, como todos alguna vez habremos estudiado desde la escuela, consiste la comunicación en 4 elementos: un emisor, un receptor, un mensaje y un canal. Eso sigue siendo verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre las comunicaciones de hoy y las de hace unos años atrás? El mensaje y los canales. El mensaje, ¿por qué? Porque como dije antes, ahora no nos interesan los informes detallados, amplios, extensos y perfectos. No, nos interesa que sea todo conciso y preciso. Necesitamos que esa información esté asequible a quien lo necesita. Tenemos que comunicar algo a quien lo necesita para que se puedan tomar decisiones. Tienen que comunicarse de manera oportuna. Si nos solicitan una comunicación hoy y nos tomamos mucho tiempo en responder porque estamos recabando una información para hacer algo perfecto, lo más seguro es que otra persona u otro ente consiga lo que se quiere comunicar y se adelante y ya nuestro trabajo quedó en el aire. Entonces, el mensaje tiene que estar bien elaborado y tiene que estar elaborado porque tiene que tener la información veraz, ser conciso, preciso, estar asequible y llegar de forma oportuna. Y además ser recuperable, que en cualquier momento podemos volver a acceder a esa comunicación. En cuanto a los canales, estamos claros que hoy día la forma de trabajar y de comunicar hace uso de la tecnología. No nos podemos divorciar de la tecnología si queremos ser eficaces y eficientes, porque nos va a dar los medios para comunicarnos y el soporte para toda la información. Entonces, optimizar la comunicación nos permite transmitir la información que es necesaria para el funcionamiento de los procesos que nos llevarán a lograr los objetivos y disminuir el factor de riesgo. Bien, para finalizar, el último de los elementos que deben estar presentes en esta organización actual es el Smart Working. Digamos que el Smart Working es un modelo de trabajo. ¿Okay? No es una herramienta, es un modelo de trabajo que utiliza nuevas tecnologías y desarrolla tecnologías ya existentes solo con el fin de mejorar el desempeño del trabajador, desempeño de la organización y además obtener una satisfacción por medio del trabajo. O sea, el trabajo resulta satisfactorio tanto para la organización como para quien lo hace. Expliquemos cómo se logra todo esto. Aquí están unos pilares del Smart Working. El primero, el que el trabajo es deslocalizado. Entonces, un trabajo deslocalizado implica que yo no tengo que ir a una oficina, pero no es como el homework, donde no estaba en la oficina porque hacía el trabajo en casa. No, tampoco tienes que estar en casa. Es más, si quieres estás en el autobús, en el avión, en el transbordador, donde quieras. O sea, no necesitas un espacio físico. Lo que necesitas es tu espacio virtual donde está la información y un dispositivo donde puedas acceder a ella. Y lee a ese dispositivo una computadora, una tablet o un teléfono móvil. Entonces, solo con esas herramientas ya podríamos tener acceso al trabajo que tenemos que hacer. Revisar nuestros objetivos, revisar nuestra agenda de trabajo, ejecutar lo que tengamos que ejecutar, comunicar lo que debamos comunicar y obtener nuestros resultados en función de los objetivos. Para esto, por supuesto, que tiene que haber una confianza absoluta entre el trabajador y la empresa que lo contrata.
porque ya no vamos a estar vigilando como empresarios, vigilando que el trabajador esté allí y que esté haciendo el trabajo, sino que sabemos que si dimos unos objetivos, si le planteamos unos objetivos, se van a cumplir. Igualmente, el trabajador debe confiar en que la empresa le va a dar los recursos necesarios para ejecutar sus actividades. Todo esto con unos objetivos bien claros y definidos, por supuesto, y aplicando el enfoque de proceso. Imagínense ustedes una organización con personas repartidas por todo el mundo, donde unas necesitan de otras, porque cada quien está de forma deslocalizada. ¿Y cómo lo hacemos si no estamos enfocados en los procesos que involucren a cada quien? Entonces, el enfoque de proceso aquí es importantísimo. Por supuesto, también lo es la estructura tecnológica, porque no es solamente el dispositivo donde está conectada la persona que va a trabajar o por donde va a transmitir la información. Nosotros tenemos que tener una plataforma donde va a estar almacenada esa información. Tenemos que tener un espacio, un repositorio virtual donde se pueda acceder desde cualquier parte para hacer el trabajo. Tenemos que tener, bueno, me quedo corta aquí en todo lo que implica la parte tecnológica, pero que la organización necesita invertir en esa estructura tecnológica, porque los beneficios que va a obtener son mayores a lo que le toque invertir por efecto de adecuarse a esta modalidad de trabajo. La flexibilidad espacio-temporal, bueno, ya dijimos que en el espacio es totalmente deslocalizado, pero es que también es deslocalizado en cuanto a los horarios. Aunque no sea la palabra correcta, pero digamos que deslocalizado en cuanto a los horarios, lo que quiero decir es que es horario libre y flexible. Cada quien debe cumplir sus objetivos en el tiempo en el cual personalmente pueda programar la realización de esos objetivos. Porque todos no somos productivos a la misma hora, estemos claros en eso. Hay quienes trabajamos mejor en las madrugadas, hay quienes prefieren la noche, hay quienes tienen que estar en el día, hay quienes viajan no sé cuántas horas y sucede que el periodo de viaje es exactamente donde puede adelantar sus labores. Entonces, el tiempo es en función de las necesidades que se tengan para lograr los objetivos. Y por supuesto, para poder trabajar con esta modalidad, con este modelo, necesitamos un buen manejo de la información y la optimización de los procesos de comunicación, tal como hablamos unos momentos atrás. ¿Qué se necesita para hacer o para trabajar con Smart Working? Bien, en primer lugar, se necesita una cultura organizacional diferente. Necesitamos cambios en la cultura y es una de las partes más complejas porque tenemos que aceptar que hay una forma diferente de trabajar. Quizás, como digo, hablamos ahorita en la situación de la pandemia, esa forma fue forzado, el tener que buscar fue forzado y quizás no se utilizaron los mejores canales, pero se necesita entender que hay una forma diferente de trabajo y hay que adaptarse a ella. Por supuesto, optimizando los procesos y generando las competencias en el personal para que puedan optimizar estos procesos. Haciendo uso de la tecnología. Ya existe tecnología para el Smart Working. Aprovecho de decir que esta modalidad o este modelo de trabajo no es algo nuevo, no es reciente. Es sencillamente que la situación nos llevó a que tengamos que adoptar para poder ser más eficaces. Pero a la vez no solamente basta con manejar la tecnología que hay en estos momentos para el Smart Working. Tenemos que estar actualizados y conocer cuáles son las tendencias que hay para el trabajo deslocalizado o para el e-work. Tenemos que estar actualizados porque eso cambia. Ustedes lo ven claramente en sus propias aplicaciones, las que utilicen, sus propias redes.
De un día para otro, la que es más popular deja de serlo. Esta tenía una ventaja porque hacía tal actividad, pero entonces sucede que la otra no lo tiene y hace un cambio y nos estamos moviendo constantemente. Entonces hay que conocer cuáles son las tendencias, más a nivel general cuando se trata de una organización, no solamente de una red para nosotros pasar el rato. La gerencia y el liderazgo son diferentes porque tienen que estar enfocados a hacer gerencia y liderazgo en línea y también son competencias nuevas que hay que adquirir. Y por supuesto, cómo trabajar en plataformas integradas de eWork. Estamos hablando de plataformas integradas. Eso es prácticamente tener nuestra empresa, su funcionamiento en una plataforma donde vamos a poder comunicar, donde vamos a poder informar, donde vamos a poder entregar trabajos, donde se van a poder ver cuáles son los recursos, los niveles de autoridad, las responsabilidades de cada quien, los avances que están llegando, llevar los indicadores de cómo está ocurriendo el trabajo, de los indicadores de desempeño, buscar información, a ver, nos desviamos de los objetivos, por qué nos desviamos, cuáles son las acciones que vamos a seguir. Todo eso se puede manejar a través de plataformas integradas. Entonces, fíjense ustedes en este cuadrito tan pequeño, cómo nos está tratando de explicar lo importante y lo grande que es el Smart Working y que requiere, por supuesto, de adquirir competencias para poder entrar en esta modalidad. No quiere decir que hasta que no tengas todas las competencias no vas a poder trabajar, pero vas a tener que ir aprendiendo para poder sacar mejor provecho a este modelo. Bien. Bueno, con todo lo que dijimos anteriormente, desde que empezamos hablando del entorno cambiante, de los riesgos que se generan, de la necesidad de procesos para afrontar los riesgos y para satisfacer al cliente, de la información para que los procesos funcionen y de la forma de comunicar la organización, todo esto llevándonos a la posibilidad de aplicar el Smart Working en nuestras organizaciones, quiero compartir esta reflexión. En un entorno cambiante, lleno de incertidumbre, las organizaciones deben tomar medidas que le permitan abordar los riesgos para el desenvolvimiento eficiente de sus procesos, haciendo uso de la información y optimizando la comunicación, teniendo en el Smart Working una opción en el camino para el éxito sostenido. Bien, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Si quisieran tener más información al respecto, nos pueden visitar en nuestra página www.fadla.org. Allí verán información sobre lo que es el Smart Working y otros expertos que también pueden ser de su interés. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, bueno, entonces este es el momento de escucharlos. Felicitarla, Rosalinda. Excelente. Perfectamente claro. Todo perfectamente claro. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Rosalinda. Información concluyente y muy objetiva respecto al trabajo de el Smart Working, la tecnología y siempre a la vanguardia de los procesos que se vienen a futuro. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Miriam. Rosalinda, primero felicitarte. Excelente el contenido, muy claro y conciso. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo poder cambiar la mente a las personas que están trabajando de una manera tradicional? ¡Wow! Esa pregunta es bastante compleja. ¿Recuerdas cuando te comentaba que desde el inicio de este siglo hemos estado tratando de hacer comprender a muchas empresas lo que es el enfoque de procesos y hasta que no lo vivencian, no entienden lo que es el beneficio y el cambio? Y
Realmente, en este momento, para el Smart Working específicamente, nos podemos enfocar en lo que es las ventajas de que el trabajo deslocalizado con la situación actual. O sea, tenemos entonces nosotros que aprovechar esa coyuntura, esa oportunidad para que organizaciones que ni lo tenían en mente comiencen a explorar por la necesidad de que no pueden hacer llegar, o sea, no pueden hacer que sus trabajadores estén todo el tiempo en el lugar de trabajo, que tienen que comenzar a flexibilizar. Y una vez que esa necesidad surgió, allí es donde podemos comenzar a hablarles de herramientas que los pueden ayudar, porque, como digo, en la medida que se le vayan solucionando problemas, es que entonces van a ir entendiendo. Entonces, es un buen momento convencer a alguien que no quiere, bueno, a lo mejor las personas que tienen experiencia en venta de esos supervendedores desde hace muchos años sí tienen esa capacidad de convencer, pero yo creo más en el ejemplo. Mira, esto te puede solucionar. Ah, ¿cómo te lo soluciona? Vamos a acompañarte en un proceso para que tú veas cómo funciona, para que tengas la oportunidad de experimentar, que es una de las ventajas que tenemos en este experto de Smart Working, que cuando estás estudiando, que estás aprendiendo para saber de qué se trata, a la vez estás experimentando con tu propio caso sobre las herramientas que puedes utilizar y cómo vas a obtener ventajas de ellas. No sé si con eso queda tu pregunta respondida, Lucy. Sí, muy claro. Excelente tu aporte. Creo que con esto toda la audiencia que está revisando van a tener muchas inquietudes y van a tener que visitar a Planeta Fadla, al experto de Smart Working y obviamente, como tú decías, a los otros demás expertos que Planeta Fadla ofrece hacia la comunidad. Muchas gracias, Rosalinda. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Fue algo muy bonito y me encantó trabajar para ustedes. Gracias.